Hola chicas y chicos, continuamos con la ética de Agustín de Hipona. Aquí, vamos el lápiz, ¿de acuerdo? El, bueno, el problema de la ética, pues sigue el tema de que hemos visto en la antropología, que es la que terminamos hablando de la libertad y del libre arbitrio, y dentro de esa libertad, cuál es la relación entre el ser humano y el mal, ¿de acuerdo? Entonces, recordando también que siempre la iniciativa se dejaba a Dios en el ámbito del conocimiento a través de la revelación, que es Dios quien nos da el saber, quien nos transmite la verdad, y en el ámbito de la acción de la libertad, lo que veíamos es que intervenía Dios a través de la gracia divina y es Él el que posibilita que nos salvemos, que no caigamos en el pecado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, Dios, a través de la gracia, nos premia. ¿Con qué? ¿Con qué? Con la salvación. Ahora bien, para merecer ser salvados, Agustín de Hipona presupone el qué? Que el ser humano es libre, la libertad del ser humano. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si no fuéramos libres, no es meritorio la elección del bien. ¿De acuerdo? Ya vimos anteriormente el problema que esto nos planteaba en torno a si realmente existía el mal o no, que lo vamos a recordar al final de esta diapositiva, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurría? Que sí, que el ser humano en principio es libre, es para Agustín de Hipona. Pero el pecado original que ocurre, que corrompe al alma y nos hace tender hacia el mal, ¿de acuerdo? Aquí teníamos la polémica sobre el pelagianismo, que ya hemos comentado en la primera explicación y también en la explicación antropológica, ¿de acuerdo? El pelagianismo lo que sostiene es que el alma del ser humano no está corrompida por el pecado y por lo tanto no tiene una tendencia hacia el mal. ¿Esto qué implica? Implica que los actos del ser humano a través del ejercicio de su libertad son suficientes para la salvación divina. Veíamos que esto para Agustín de Hipona suponía que no era necesaria la intervención divina a través de la gracia, que hemos comentado aquí, hacía innecesaria también la acción redentora de Cristo y no era necesario tampoco el bautismo, que es el acto sacramental en el que se nos limpia la culpa del pecado. Por lo tanto, vimos que lo que propone Agustín de Hipona que es el traducianismo. Dios ha creado el alma del primer hombre, que es Adán, pero Adán peca y a partir de él el alma y la culpa se van transmitiendo de padres a hijos hasta nosotros. Nosotros hemos nacido con la culpa del pecado y esa culpa del pecado nos hace tender hacia el mal. Recordar que la elección del mal, perdón, no es propiamente una elección, sino que es una ausencia de acción. ¿Por qué? Porque la elección únicamente es elección si elegimos el bien. ¿Cómo nacemos con el alma corrompida por la culpa del pecado? Necesitamos el qué? De la intervención divina para la salvación, la gracia. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre aquí, que eso ya lo comentamos en la antropología, ¿de acuerdo? Es que si el alma, por una parte, está corrompida por la culpa del pecado, según el traducianismo que propone Agustín de Hipona, pero y necesita de la intervención divina para salvarse, es decir, hasta qué punto realmente el alma está dotada de libertad o qué tipo de libertad tiene el alma, ¿de acuerdo? Porque por una parte tiene una tendencia hacia el mal, por lo tanto si yo tengo una tendencia, hasta qué punto soy libre ante esa tendencia y solo puedo evadirme de esa tendencia gracias a la intervención divina. Entonces, hasta qué punto yo he sido libre cuando no me someto a esa tendencia al pecado, si realmente no lo hago por la intervención divina. Entonces ahí hay un cuestionamiento en el fondo y en el trasfondo del ejercicio de la libertad, de si realmente somos libres o no, ¿de acuerdo? Pero lo importante al margen de esta polémica, ¿no?, que podíamos establecer en el pensamiento de Agustín de Hipona, lo importante es entender que el ser humano es libre y eso está presupuesto por el hecho de que Dios nos premia, nos quiere premiar, ¿de acuerdo? Y somos libres, pero tenemos una tendencia al pecado por el traducianismo, porque le damos la culpa del pecado y para no someternos a ella necesitamos de la intervención divina, de la salvación, de la gracia.
Un poco para solventar estas problemáticas en torno a la libertad, Agustín de Hipona lo que hace es diferenciar entre el libre arbitrio y la libertad. ¿De acuerdo? En la antropología ya diferenciamos por encima y retomamos esa explicación ahora. ¿El libre arbitrio qué es? La capacidad de elección entre el bien y el mal. El bien y el mal no lo encontramos, ¿de acuerdo? Y nosotros podemos hacer dos cosas. O elegir el bien, tender a nuestra interioridad, y en nuestra interioridad lo que está es Dios y la verdad es eterna que era introducida a través de la revelación, ¿de acuerdo? O tender al hombre exterior y sería el mal. Y recordar que eso no es una elección, sino un defecto, una ausencia de elección de acción, ¿de acuerdo? Porque el alejarse de Dios no es una acción realmente. Nos alejamos en tanto que no le elegimos a Él. Eso también lo estuvimos viendo anteriormente. Por lo tanto, tenemos libre arbitrio o albedrío, como lo queréis entender, que es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Y el libre arbitrio o albedrío es la posibilidad de elegir entre el bien y el mal, como posibilidad, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que el hombre siente debilidad. ¿Por qué? Porque por el pecado original hemos recibido esa culpa que nos hace tender ¿a qué? A alejarnos de Dios, y en tanto que nos alejamos de Dios hay una tendencia al mal, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que la gracia divina es la intervención de Dios, ¿para qué? Para hacer posible la elección del bien. Y ahora, más allá del libre albedrío, dice Agustín de Hipona, muy bien, el libre albedrío nos posibilita elegir el bien o el mal, pero la libertad solamente, únicamente, exclusivamente es elección del bien, ¿de acuerdo? Solo somos libres, en el sentido de esta libertad, cuando elegimos el bien, con la ayuda de la gracia, es decir, con la ayuda de la intervención divina de Dios. Por nosotros mismos no lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? La polémica que establecíamos en la diapositiva anterior, pues Agustín de Hipona considera que queda resuelta con esta distinción entre el libre albedrío y libertad, ¿de acuerdo? Ahora bien, Dios no es el creador del mal, ¿de acuerdo? Porque el mal es un no ser y Dios es el ser, y por lo tanto el ser, que es Dios, no crea el no ser, porque el no ser no es y no existe, ¿no? Entonces el mal hemos visto que es ausencia de bien, es ausencia del ser, es ausencia de Dios y de lo divino en nosotros. Ahora bien, a pesar de ello, a pesar de esa definición que ahora vamos a retomar para entender qué es el mal, ¿no? En Agustín de Hipona, ¿por qué Dios nos creó con la capacidad de elegir entre el bien y el mal a riesgo de que podamos elegir el mal? ¿De acuerdo? Porque nos podría haber creado de tal modo que actuáramos siempre bien, ¿no? En tanto y en cuanto Dios es un ser bondadoso y quiere lo bueno, es pertinente esta pregunta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué Dios nos creó con la capacidad de actuar mal? Esta pregunta, cuando leamos los textos de Agustín de Hipona, la veremos, ¿de acuerdo? Porque está ahí, esta polémica. Y entonces, Agustín de Hipona, ¿qué dirá? Y lo leeremos. Primero, Dios nos ha creado siendo libres porque quiere que elijamos el bien. Y por eso nos ha dotado de libertad. Porque quiere que usemos la libertad. ¿Para qué? Para usar el bien. Por eso es auténtica libertad solo la elección del bien. ¿De acuerdo? Y además, Dios es tan bueno que quiere premiarnos. Dios quiere premiarnos, ¿de acuerdo? ¿Cuándo? Lógicamente cuando elegimos el bien. Entonces, si nosotros eligiéramos el bien no como fruto de una elección, sino como una tendencia natural, ¿mereceríamos ser premiados? Y Agustín de Hipona considera, no. Merecemos ser premiados, ¿por qué? Porque teniendo la posibilidad de elegir entre el bien y el mal, elegimos el bien. Eso es lo meritorio. Cuando yo tengo las dos alternativas, elijo el bien, a pesar del mal. ¿De acuerdo? A pesar de tener los placeres carnales, de los placeres materiales, los placeres sensibles, ¿de acuerdo? Recordar el ama concupiscible de Platón, ¿no? Bueno, todas aquellas cosas que nos pueden hacer la vida más gozosa o más alegre. A pesar de eso, elijo el bien, ¿de acuerdo? Elijo el hombre interior. Elijo la renuncia de esos placeres.
¿De acuerdo? Entonces, cuando tengo las dos alternativas es meritoria la elección del bien. Si hiciera el bien como una respuesta automática de mi fisiología, pues no habría nada meritorio. Entonces, volvemos aquí. Como Dios, quiere premiarnos por elegir el bien, ¿qué tiene que hacer? Dotarnos del libre arbitrio, del libre albedrío. ¿De acuerdo? Nos permite elegir entre el bien y el mal para que elijamos el bien y una vez que hemos elegido el bien, premiarnos. Por lo tanto, sin libre arbitrio no sería justo que nos premiaran. ¿De acuerdo? No sería justo recibir un premio. Ahora pasemos a analizar lo que sería el mal. ¿De acuerdo? Lo hemos estado viendo en las explicaciones anteriores, ¿de acuerdo? Incluso en este vídeo ya he mencionado algo. El mal no tiene sustancia para Agustín de Hipona. Esto lo toma de un neoplatónico que es Plotinio, ¿de acuerdo? ¿Qué significa que no tiene sustancia? Que realmente el mal no es, sino que es ausencia de ser. Eso es importante entenderlo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es cuando tiene la polémica con el maniqueísmo, que ya también la hemos analizado, y el maniqueísmo que proponía que el mal tiene una causa, que no es Dios, y por lo tanto afirmaba una sustancia análoga a Dios, pero como principio del mal. Si hay un principio del mal y Dios es el principio del bien, el maniqueísmo sostiene que a lo largo de la historia hay una lucha de contrarios entre el bien y el mal, entre Dios y el principio del mal. ¿De acuerdo? Agustín de Hipona esto no lo va a aceptar. ¿Por qué? Porque si existe esa lucha y Dios lucha, en esa lucha Dios pudiera ser dañado. Y si puede ser dañado, pues puede corromperse. ¿De acuerdo? Puede ser afectado por esa sustancia. Pero para Agustín de Hipona y para el cristianismo Dios es incorruptible, es decir, no va a degenerar, no va a cambiar. Dios es el que es, ¿no? Y esto es una cita bíblica, ¿no? Hay un momento en el que Dios se manifiesta y dice, yo soy el que soy, ¿no? Dios es el que es. Dios es el ser, y el ser, es el que es, ¿de acuerdo? Y no es otra cosa distinta. Por lo tanto, Dios, en tanto que es incorruptible, no puede ser dañado, y como no es dañado, pues no tiene sentido que establezca esa lucha de contrarios. Y por lo tanto no existe una sustancia del mal, no existe ese principio del mal. Y lo que hace Agustín de Hipona es negar el maniqueísmo, ¿de acuerdo? Considera que es una herejía. Como no hay un principio del mal, que tiene que explicar qué es el mal, ¿no? Y entonces diferenciamos entre tres tipos de mal. El mal metafísico-ontológico, el mal moral y el mal físico, ¿de acuerdo? ¿Qué es el mal metafísico-ontológico? Pues lo que plantea Plotino en última instancia. El mal propiamente no existe. ¿Qué es entonces el mal? Ausencia de bien. Cuando hay ausencia de bien, cuando hay ausencia de ser, cuando hay ausencia de Dios, cuando nos alejamos de Dios, se produce el mal, pero propiamente no existe el mal, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el mal es ausencia de bien, ¿de acuerdo? Y si el mal, al ser ausencia de bien, que es ausencia del ser, pues es un no ser. Y el no ser no ha podido ser creado por Dios porque Dios es el ser. ¿De acuerdo? Esto, si recordáis las clases de Parménides, que el ser es y el no ser no es, y que el ser no puede llegar a no ser, ni el no ser no puede llegar a ser. Esta lógica, ¿de acuerdo? Si la recordáis, si no lo podéis repasar tanto en los apuntes como en aquellas explicaciones, pues del ser no se va a derivar el no ser, es decir, de Dios, que es el ser, no se va a derivar el no ser, que es el mal. Está esa lógica ahí también implícita, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el mal metafísico ontológico no existe. El mal moral, ¿de acuerdo? ¿El mal moral cuál es? El que se deriva de la libre elección, del libre arbitrio, que lo hemos visto ahora mismo, ¿de acuerdo? Se deriva del libre arbitrio del hombre, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el pecado original nos dispone a cometer el pecado, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿realmente esto es una elección o una acción? Pues en consonancia con el mal metafísico ontológico, no es una opción, sino que es un defecto de la opción. Es decir, es una renuncia de actuar. No es que nosotros elijamos el mal, sino que no elegimos acercarnos a Dios. Y en tanto y en cuanto no elegimos acercarnos a Dios, estamos cayendo en el pecado, nos estamos dejando llevar por la culpa del pecado original. ¿De acuerdo? Pero es un defecto de acción. El mal no es una acción. ¿De acuerdo?
Y luego estaría el mal físico. El mal físico, ¿a qué se refiere Agustín de Hipona? Las enfermedades, el dolor y el sufrimiento que padecemos, la muerte, ¿de acuerdo? Podríamos considerar que esos males físicos, pues bueno, pues no se explican por el mal moral, ¿no? Porque en los tiempos actuales la pandemia del COVID, pues no deriva, que sepamos, ¿no? De la libre elección del hombre, ¿no? De ese libre arbitrio, en principio. Mal metafísico ontológico, pues tampoco es propiamente porque el COVID y el sufrimiento que se genera de la pandemia del COVID existe, ¿de acuerdo? Y entonces ahí, ante esos males físicos, dice Agustín de Hipona, que realmente tampoco es un mal. ¿Por qué no son propiamente un mal? Porque posibilita al hombre purificarse ante el padecimiento. ¿Acercándonos a quién? Al padecimiento de Jesús. Jesús Cristo, que sufrió y padeció en la cruz por todos nosotros, mortales. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Pues para acercarnos a Él, debemos seguir ese camino de dolor y sufrimiento, ¿de acuerdo? Pensando en Él y rememorándole a Él. Por lo tanto, el mal físico también nos acerca a Dios, porque nos hace compadecer, es decir, compartir el padecimiento y el sufrimiento de Jesús. Y esto sería la propuesta ética de Agustín de Hipona. Espero haber sido claro. Dudas, planteármelas en clase, revisar los apuntes y nos vemos. Un saludo, chicos y chicas.